Piadosas tinieblas tengan no muertos sino vivos, que Matian les va a relatar algunas experiencias relacionadas con el déjà vu. Pero, ¿qué es el déjà vu? Es una paramnesia, alteración de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han sucedido. Es la experiencia de sentir que se ha experimentado previamente una situación nueva. La experiencia generalmente trae una sensación convincente de familiaridad, conmoción, asombro, impresión, extrañeza o rareza. La sensación en la persona convence de que la experiencia ocurrió en verdad hace tiempo. Sabiendo actualmente que quizás esto sea solo algo que la mente provoca y que la ciencia demuestra o trata de hacerlo dando una explicación, varias personas siguen pensando que eso puede tener otro significado más profundo. Algunas de esas personas contaron sus duras y fuertes experiencias de ellos y conocidos. Ahora tienen su propia perspectiva sobre esos sucesos. Escuchen las historias y saquen su propia conclusión del tema. Pepe era el clásico chico de ciudad que jamás había visitado el campo o algún rancho. Tiempo después de cumplir los 17 años, un día uno de sus tíos que lo apreciaba mucho, lo invitó a su rancho. Su tío vivió toda su vida ahí, así que estaba acostumbrado a todo lo que conlleva ese lugar. En un momento él le preguntó a su sobrino Pepe si alguna vez había comido conejo. Pepe le contestó que no y le dio curiosidad del sabor de la carne. Entonces su tío le dijo que fuera por uno al corral, que lo sostuviera de las orejas y lo sacara. A Pepe le costó trabajo, pero lo consiguió. Entonces se lo llevó a su tío, pero al llegar con él no tenía el equipo para matar al animal y al tío le había surgido una emergencia, así que le pidió que lo llevara al cuarto en donde preparaban al animal y lo matara. A Pepe no le agradó la idea. Al llegar ahí vio tantas cosas que no supo qué hacer. Su tío tenía un carácter algo fuerte y muy del norte, pero no quería quedar como tonto o decepcionar a su tío. Él era un chico muy fuerte, tenía unos grandes brazos, entonces decidió voltear al conejo y con todas sus fuerzas golpearlo entre la nuca y el cuello. Al regresar el tío vio que el conejo estaba en la bandeja de metal, sangrando por la boca, rodeado de un pequeño charco de sangre. Pero lo que llamó su atención fue ver que Pepe estaba al fondo recargado en algún estante con la mano en su rostro. Su tío se acercó y lo vio. El chico estaba en shock. Obviamente fue la primera vez que hacía algo así y lo había afectado. Pero al platicar con él mencionó que sintió que eso ya lo había vivido antes, y eso lo aterró mucho. No podía creer que esa sensación única ya lo hubiera experimentado antes. Un déjà vu. Mariana era la clásica niña de 15 años que había tenido hasta ese entonces una vida tranquila, sin ninguna presión. Su vida era muy buena. No había experimentado jamás el amargo sabor de la existencia. Un día su prima se puso muy mal. Tenía una enfermedad muy fuerte. Pasaba todo el día en cama con sueros y medicamentos. Estuvo mucho tiempo hospitalizada. Un día la dieron de alta y la mandaron a casa, aunque aún debía tomar varios medicamentos y reposar. Sus padres tenían muchas cosas que hacer, y le pidieron de favor a Mariana que la cuidara en esos días mientras se recuperaba. La niña aceptó sin dudarlo. Después de todo le tenía mucho aprecio a su prima y se llevaban muy bien. Por desgracia su prima no seguía bien las órdenes y recomendaciones del doctor. Debía reposar y se levantaba. Debía comer ciertos alimentos y comía chatarra. Mariana no podía contenerla al 100%. Eran buenas amigas y se apreciaban, pero su prima hacía lo que quería. Además era un par de años mayor que Mariana y la contrarrestaba fácilmente. Un día que la estaba cuidando, su prima se sentía muy mal. Estaba postrada en la cama. Mariana le estaba leyendo un libro, cuando de momento al bajar el libro para voltear a verla, vio con horror que su prima tenía los ojos en blanco y empezaba a brotar baba muy espesa de su boca. Mariana entró en pánico, no supo qué hacer más que llamar a sus tíos por teléfono. Por desgracia su prima no sobrevivió. Mariana estuvo presente todo ese tiempo viéndola. Sus tíos llegaron y la escena de dolor común en estas situaciones sucedió. Fueron doctores y demás, pero no había nada que hacer. Al llegar sus padres trataron de hablar con ella, pero ella solo quería estar sola y no hablar del tema. La pobre niña cambió por ese suceso, se volvió muy callada. Más tarde un día su madre se acercó a platicar con ella para explicarle bien lo sucedido. Mariana había entendido todo, solo a una cosa no le había encontrado explicación.
¿Por qué había sentido que esa experiencia de esa forma exactamente ya la había vivido antes? Jamás había experimentado algo así. ¿Cómo podía ser eso? Y peor aún, de su prima, que es un ser individual. Su madre no supo explicarle por qué le había sucedido eso. Quizás tuvo un déjà vu. Carla es una mujer de 38 años que ha tenido una vida normal en general. Ha tenido problemas de diferentes grados, presiones, situaciones. Su padre había fallecido hace tiempo. Tenía un hermano de 40 años y una hija de 13 años. Hubo un tiempo sombrío en el que su hermano enfermó. Le había dado cáncer y debía pasar por todos esos tratamientos. Su hermana lo quería mucho, así que lo ayudaba en lo que podía sin descuidar a su niña. Su mamá la ayudaba en la casa y con su hermano también. Con el pasar del tiempo la enfermedad de su hermano empeoró. Debían tenerle más cuidados. Se turnaban Carla y su madre para todo. El hermano, la hija, sus deberes, etc. Entonces llega el momento en el que su hermano debe ser hospitalizado. Ya no puede continuar en su casa. Necesita los tratamientos fuertes, además de estar muy débil y sensible en ese estado. Entonces nuevamente Carla y su madre se turnaban en el hospital. Era más difícil, pero debían hacerlo. Un día que Carla se quedó cuidando a su hermano, él entró en coma y un par de horas después murió. Cuando la madre se enteró fue velozmente al hospital con su hija. Estaban devastadas. Al tener contacto con su madre, Carla estaba extraña. Lógicamente estaba triste, pero tenía algo más. Pasó el velorio y en el entierro Carla estaba aún tanto inmóvil, pensativa. Su hija trataba de estar con ella, pero prefirió que estuviera con unos conocidos mientras pasaba ese suceso. Estaba inconsolable como su madre, pero algo más invadía su mente. Al llegar a casa, su hija se había quedado con unos tíos. Carla no pudo soportarlo más y rompió a llorar en los brazos de su madre. Era un llanto horrible, diferente a lo que había mostrado antes. Su madre la calmó. Pensó que solo se había reprimido el dolor hasta ese entonces, pero Carla le dijo a su madre que debía decirle algo, pero no sabía cómo. Su madre le dijo que hablara, que ella la escucharía. Entonces Carla le dijo: «Mi hermano sintió la muerte. Otra vez». Su madre solo se la quedó mirando. Carla comentó que justo antes de entrar en coma su hermano empezó a agitarse bruscamente por el dolor. Ella trató de agarrarlo fuertemente de sus manos para calmarlo. Fue entonces cuando ella escuchó y grabó las palabras de su hermano. Él le dijo que estaba sintiendo ese profundo y extraño dolor nuevamente, que no recordaba haber sentido antes, y que veía una luz que se le hacía familiar y a la vez no. Carla no entendió sus palabras. Fue cuando su hermano cayó en coma. ¿Qué quiso decirle a Carla? Su hermano jamás había tenido en todo su historial médico algo tan fuerte hasta ese entonces. No sufría de problemas mentales y el cáncer no había atacado su cerebro. La perspectiva de ella cambió por completo después de ese día. Quizás él estaba divagando. Quizás no entendió el mensaje difuso de su hermano. Quizás fue un déjà vu justo antes de morir. ¿Déjà vu? Quizás sean vidas pasadas. Quizás sea algo sobrenatural más allá del entendimiento humano. O quizás solo sea un juego divertido o cruel que hace la mente humana. ¿Qué es lo que parece ser? Que tengan piadosas tinieblas. Descansen en paz. Espero que si tienen un déjà vu, no pasen circunstancias desagradables o menos esperadas.